Problema número 2. Micaela está a la derecha del pie de una montaña de 3.000 metros de altura y observa la cima bajo un ángulo de elevación de 50 grados desde el suelo. Javier está a la izquierda del pie de la montaña bajo un ángulo de elevación de 60 grados también desde el suelo. ¿A qué distancia se encuentra Micaela de Javier? En la siguiente imagen representamos la situación tomando en cuenta las posiciones de Micaela de Javier y la altura de la montaña. Tenemos que calcular la distancia entre Micaela y Javier. Si la situación cotidiana la representamos mediante una situación matemática, nos queda este triángulo. La M representa la posición donde está Micaela, la J la posición donde está Javier y llámese a la cima de la montaña para tener una referencia. Nuestra incógnita es esta distancia. Para poder calcular esa distancia, vamos a trabajar con sendos triángulos rectángulos. Para lo cual, vamos a trabajar con este triángulo rectángulo COJ y luego con el triángulo CMO. Vamos a calcular JO y luego OM para saber cuánto vale X. Es decir, la distancia X va a ser igual a JO más OM. Vamos a hacer uso de las razones trigonométricas que venimos estudiando. Vamos a calcular la distancia JO que hace referencia a la posición de Javier. Acá yo marqué el triángulo rectángulo con el cual vamos a trabajar en un primer momento. La distancia JO es el cateto adyacente de este triángulo rectángulo, ya que el ángulo de 60 se apoya o yace, podríamos decir, sobre ese lado. El cateto opuesto es el punto, es la distancia CO que está frente al ángulo de 60. Si pensamos en las razones trigonométricas, la tangente de un ángulo cualquiera, que podemos llamar alfa, está dada por el cociente entre el cateto opuesto y el cateto adyacente a dicho ángulo. En este caso, la tangente va a ser del ángulo de 60 grados, el cateto opuesto es la altura de la montaña, 3.000 metros, y el cateto adyacente es la distancia JO. Ahora lo que vamos a hacer es calcular la tangente de 60 grados con nuestra calculadora. La tangente de 60 grados es 1,73. Lo que tenemos que hacer ahora es despejar la distancia JO. Entonces, en un primer paso, va a multiplicar al valor de la tangente de 60 y luego, para poder despejarla, este número decimal que está multiplicando va a pasar dividiendo. Por lo tanto, la distancia JO va a ser el resultado del cociente entre 3.000 y 1,73. Acá, una vez que hacemos el cociente entre 3.000 y 1,73, obtenemos que la distancia JO es de 1.734,10 metros. Ahora vamos a calcular la distancia OM, que se encuentra en este triángulo rectángulo, el del ángulo de 50 grados, porque hace referencia a la ubicación de Micaela. Bueno, en este triángulo rectángulo, OM va a ser igual al cateto adyacente. CO sigue siendo el cateto opuesto, porque este ángulo tiene enfrente a este segmento, por lo tanto es su cateto opuesto. Otra vez tenemos que relacionar al cateto opuesto y el cateto adyacente. La razón trigonométrica que lo hace es la tangente, y ahora entonces vamos a ir reemplazando por los valores que tenemos. Ahora vamos a hablar de la tangente de 50 grados. El cateto opuesto vuelve a ser 3.000 metros, y el cateto adyacente es la distancia OM. La tangente de 50 es 1,19 centésimos. Seguimos planteando la ecuación. Y como vimos antes, OM pasaría multiplicando para luego quedar despejado y su distancia se va a encontrar luego de hacer la división entre 3.000 metros con el valor de la tangente de 50 grados. Entonces, este cociente nos va a devolver la distancia OM. tenemos una distancia de 2.521
metros aproximadamente. Por último, para indicar la distancia que separa a Javier de Micaela, alcanza con sumar las distancias que obtuvimos por separado. X es igual a JO más OM. Por lo tanto, sumamos 1734,10 metros más 2521 metros. Eso nos da un total de 4255,10 metros, que es la distancia entre Javier y Micaela.